Muy bien, mis hermanos, gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un don. La gracia es un regalo que le plació a Dios darte, entregarte a ti y a mí. La gracia trae consigo la salvación. La gracia trae consigo la provisión de Dios. La gracia trae consigo la prosperidad personal, la prosperidad en tu interior, la prosperidad en tus relaciones y también tu prosperidad económica. La gracia trae consigo el amor, trae consigo paz, trae consigo libertad. La gracia no es una doctrina, la gracia no es una enseñanza, la gracia no es algo, sino que la gracia es alguien. La gracia es una persona y esa persona se llama Jesús. El regalo de Dios para ti y para mí, esa es gracia, porque es un don, es un regalo, es inmerecido. No te lo tienes que ganar, no tienes que trabajar, no tienes que esforzarte para ganártelo. Por eso es gracia. Gracia significa regalo, don, es inmerecido. Si tuvieras que esforzarte para ganarlo, sería una recompensa. Entonces ya no sería un regalo, tendrías que ganártelo. Entonces tendrías que depender de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de lo que tú haces. Pero la Escritura dice que a Dios le plació entregar a su Hijo por ti y por mí, que es un regalo. Y su Hijo trae con él, trae tu salvación, trae tu libertad, trae tu provisión, trae tu salud, trae sanidad, trae prosperidad. ¿Sí? Así que la gracia es un regalo, la gracia no es algo, no es una enseñanza como en muchos lugares quizás has escuchado. No es una doctrina, sino la gracia es alguien, es personal, es alguien con quien tú puedes tener una relación, es alguien con quien tú te puedes relacionar, es alguien con quien tú puedes tener una amistad. No es algo, sino es alguien. La Escritura dice, quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. La vida eterna no comienza cuando tú mueres y vas al cielo. La vida eterna comienza cuando tú recibes al Hijo. Cuando recibes su gracia, comienzas. Cuando tú lo recibes en abundancia, cuando recibes la abundancia de gracia y el don de la justicia, tienes el poder, la autoridad para reinar en vida, para reinar aquí y ahora, para vivir una vida eterna desde ahora. No tienes que esperar a que mueras, no tienes que esperar a que vayas a la presencia de Dios, lo puedes hacer desde ahora, porque quien tiene el Hijo, que es la gracia de Dios, que es un regalo, que solo tienes que recibir, tiene la vida. Y cuando tienes la vida, tienes el poder para reinar en esta vida. Y cuando tú reinas en esta vida, el pecado no reina. Cuando tú reinas en esta vida, el enemigo no reina. Cuando tú reinas en esta vida, la escasez no reina. Cuando tú reinas en esta vida, la tristeza no reina, la pobreza no reina, la enfermedad no reina. Tú tienes el poder de reinar en vida cuando recibes al Hijo. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que levantes tu Biblia y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, pues para comenzar quiero que leamos los niños pueden salir. Gracias, Yael, gracias. Pueden salir los niños, los maestros también. Pueden salir adelante. Muy bien, pues mientras los niños salen, quiero comenzar con un versículo que es Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso 17. En la Nueva Versión Internacional, por favor. Dice así, Romanos 10, verso 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje se oye, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Lo voy a repetir. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje.
Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Este versículo, yo estoy seguro que tú estás familiarizado más con la versión Reina Valera. Si me lo puedes poner en la versión Reina Valera, por favor. En la versión Reina Valera dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te puse primero el otro mensaje porque quiero la otra versión, porque quiero que relaciones acerca de dos palabras que están al final. En la Nueva Versión Internacional dice la palabra de Cristo. En la Reina Valera, que es una versión más antigua, dice la palabra de Dios. Originalmente la palabra griega para ese versículo es la palabra Christos. La palabra Christos, que es Cristo, el que tiene como definición el ungido. Es decir, en la Reina Valera lo tradujeron como Dios, pero realmente la palabra original es Cristo. Christos en griego, y se tradujo como Cristo, relacionándose o refiriéndose a Cristo, a Jesús. Entonces, ¿por qué te hago esta diferencia? Porque leemos que ese versículo dice que la fe viene por el oír el mensaje. Y es el mensaje de Cristo, es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje, como te decía en un principio, de su gracia, el mensaje de la gracia de Dios. ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué te hago esta diferencia? Porque si se tratara de la palabra de Dios, nos estuviéramos refiriendo a tanto Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, como al Nuevo Pacto. Es decir, la palabra de Dios engloba todo, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pero aquí se está refiriendo a la palabra de Cristo, ¿sí? Es decir, al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír el Evangelio de Jesucristo. La fe no viene por el obedecer los 10 mandamientos. La fe no viene por obedecer la ley, ¿sí? Tu fe tú no vas a tener fe, no vas a obtener fe a través de obedecer los 10 mandamientos o la ley de Dios, aunque es palabra de Dios también, pero ese no es palabra de Cristo, ¿sí? A lo mejor esto un poco enredoso, espero darme a entender. Sí, lo voy a tratar de explicarlo mejor. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, fue dada la ley de Moisés. El hombre tenía que obedecer la ley de Moisés, pero para obedecerla no necesitaba fe, solamente necesitaba hacer, necesitaba de su esfuerzo, necesitaba de su capacidad, pero no necesitaba fe. Cuando viene el nuevo pacto, por medio de Jesucristo, el Evangelio de Cristo, donde te dice que solo tienes que creer en Él para que todas las bendiciones que Dios te ofrece cuando tú obedecías perfectamente la ley, ahora viene por creer en Jesús. Ahora esas bendiciones vienen por medio de Jesús, no por medio de la ley, no por medio de Moisés. Ahora vienen por medio de Jesús y es solamente por creer. Entonces ahí tú sí necesitas fe. Cuando escuchas el Evangelio de Jesucristo, que Él ya lo ha hecho todo, que Él pagó por tus pecados, que Él murió por ti, que Él obedeció perfectamente toda la ley, y que Dios no te condena, que Dios no está más enojado contigo, que Dios no está en tu contra, sino que está a tu favor. Que por cierto, ese es el título del mensaje del día de hoy. Es Dios está por nosotros y no contra nosotros. Dios está por nosotros y no contra nosotros. Quiero que sepas que Dios nunca más se enojará contra ti. Dios no está molesto contigo. Ni Dios te va a castigar, ni Dios te va a enviar ningún tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevó todo el castigo por nuestros errores, por nuestros pecados en la cruz. Así que Dios nunca se va a desquitar contigo. Él nunca te va a enfermar, Él nunca te va a castigar, Él nunca te va a condenar, porque ya lo hizo. Pero no lo hizo sobre ti ni sobre mí, sino lo hizo en Jesús, ¿sí? Entonces, el que tú escuches el Evangelio de Cristo, es decir, yo ya lo he hecho todo, yo pagué por tus pecados, en mí fue descargada la ira de Dios, pero no en mí, o sea, en Jesús, no en mí, sino en Jesús. Cuando tú escuchas que en Jesús fue descargada toda la ira de Dios, fue sobre Él. Él pagó nuestros pecados, el precio de nuestros pecados fue sobre Él, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, Él llevó nuestras enfermedades, Él pagó por nuestros errores.
Para aceptar eso necesitas de tu fe, ¿sí? Necesitas de fe. Les mencionaba la semana pasada que la fe es como ese brazo que extiende y toma de Dios. Es como si tú tomaras de Dios. Se ve quién tiene mucha fe o quién tiene poca fe en aquel que toma mucho de Dios o que toma poco de Dios. Cuando tú recibes en abundancia de Dios, cuando tú recibes, entonces tu fe va a ser mucha. Cuando tú tomas de Dios, de lo que Él ya ha hecho, cuando tú tomas mucho de Dios, entonces, cuando recibes en abundancia esa gracia, entonces tu fe va a tener la capacidad para soportar cualquier obstáculo. Pero si tú te esfuerzas en agradar a Dios, o dicho de otra manera, cuando tú te esfuerzas en obedecer los mandamientos, eso no genera fe, no te genera fe. Sí, lo único que hace es que te esfuerces, que te canses, que tú pongas de tu parte. La ley siempre demanda la justicia del ser humano. La ley siempre va a demandar tu justicia, tu esfuerzo. La gracia, Jesús provee justicia. Jesús te provee esa justicia. Jesús te provee de esa fuerza. Jesús te provee la santidad. Jesús te provee de su Espíritu Santo que te da el poder para lograr aquello que no puedes hacer con tus fuerzas. ¿Sí? Pero bueno, lo seguiré explicando más adelante. Entonces, la fe viene por el oír, no por el hacer. La fe no viene por el esforzarte, la fe viene por el oír, y el oír el mensaje de Cristo. No por el oír los 10 mandamientos, no por el oír que te tienes que arrepentir y que te tienes que dar golpes de pecho, no por el oír que tienes que cambiar de comportamiento, que lo que estás haciendo está mal, que tus malos hábitos son incorrectos y que te están destruyendo y que tienes que cambiar. No viene por el oír eso, viene por el oír el mensaje de Jesucristo, el mensaje de su gracia. Es decir, la gracia es el poder de Dios que es Dios mismo otorgándote su poder para que logres vencer todos tus obstáculos, para que logres vencer todos tus malos hábitos, todos los problemas que estás enfrentando. Es decir, es la provisión de Dios para todo lo que tú necesitas. Jesús dice, tú necesitas provisión, bueno, yo soy. Necesitas salud, yo soy tu salud. Yo soy tu provisión, yo soy tu fuerza, yo soy tu esperanza, yo soy tu justicia, yo soy tu santidad. No tienes que esforzarte para ganarlo, tienes que recibirlo. Y si tú lo crees, porque ahí necesitas la fe, si tú lo crees, si tú tomas de Dios, si tú tomas demasiado de todo lo que Él te está ofreciendo, entonces tu fe va a crecer y vas a tener el poder para soportar cualquier obstáculo. También te mencionaba el ejemplo de Pedro. Jesús se acerca a la barca. Esta historia seguramente tú la has escuchado ya muchas veces. Jesús se acerca a la barca donde van los discípulos. Él se acerca caminando sobre el mar. No, los discípulos tienen miedo, pero se dan cuenta que es Jesús. Jesús les dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya donde tú estás. Jesús le dice, ven. Jesús estaba sobre el agua. Pedro estaba sobre la barca. Le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya. Jesús le dice, ven. Así que Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua. No dice qué tanta distancia, pero sí dice que él anduvo sobre el agua. Pero dice que al ver los fuertes vientos, al ver las olas, dice que tuvo miedo y se hundió. Así que él gritó, Señor, sálvame, y que inmediatamente, al instante, dice la Escritura, Jesús extendió su mano y lo sacó y le dice, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Qué está diciendo? Pedro no caminó sobre el agua, sino que más bien caminó sobre la palabra de Jesús. Es decir, Jesús le dijo, ven. Pedro creyó y empezó a caminar sobre el agua. Si Pedro se hubiera mantenido enfocado en el ven, en la palabra de Jesús, entonces hubiera logrado llegar hasta donde Jesús estaba. Pero Pedro cambió su enfoque de la palabra ven a los fuertes vientos, a los problemas. ¿Y qué pasó? Que se hundió. Entonces, Pedro caminó una cierta cantidad, pero no la suficiente como para llegar hasta Jesús. Por eso Jesús le dice, hombre de poca fe. Es decir, hombre de poca fe, qué poco tomaste de mí, qué poco tomaste de mi palabra, qué poco tomaste de lo que yo te dije. Yo te dije, ven. ¿Sí? Entonces, cuando tú tomas poco de Jesús,
Tu fe va a lograr enfrentar algunos pocos desafíos. Cuando tú tomas poco de Jesús, muchas personas se conforman con la salvación y dicen, yo con que sea salvo del infierno, con eso. Entonces solo toman un poco de la salvación de Jesús. Como quien dice, solo quieren pasar de panzazo, ¿no? Como cuando estudiabas en la escuela y dices, yo con que pase, ¿no? Estudias hasta el punto con que logres pasar el examen y con eso, ¿no? Ya no te sigues esforzando por estudiar más, dice con que pase, ¿no? Así que Pedro tomó muy poco de Jesús, sí, por eso pudo andar muy poco tiempo sobre el agua. Entonces muchas veces tomamos un poco de Jesús. Creemos que Jesús puede salvarnos, pero no creemos que Jesús puede sanarnos. Creemos que Jesús puede sanarnos de alguna enfermedad, pero no creemos que Jesús puede restaurar nuestras familias. Creemos que Jesús puede restaurar mi familia, pero no creo que Jesús pueda darme un buen empleo. No creo que pueda darme un buen trabajo, no creo que pueda proveerme económicamente. ¿Sí? Creemos que Jesús puede restaurar la vida de los demás, pero no creo que pueda restaurar mi vida, no creo que pueda transformar mi vida. ¿Por qué? Porque estás tomando muy poco de Él. Tomas muy poco de su gracia, de su regalo. ¿Sí? Entonces la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Jesús. Es decir, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de su gracia. Ya todo está hecho, todo está disponible para ti. Yo he provisto todo lo que necesitas para esta vida. Recíbelo, tómalo, y entonces serás un hombre de mucha fe. Te mencionaba que la fe no se trata de una fe grande o una fe pequeña. Tú tienes una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Y esa medida de fe es como ese gancho. Les mencionaba en la mañana que es como ese gancho. Si tú quieres bajar algunos mangos, ahora que estamos en temporada de mangos, solo tienes que extender el gancho y bajar el fruto. De la misma manera, tu fe, en la medida de fe que tú tienes que usarla para extender y tomar de Jesús. No necesitas la fe de alguien más. No necesitas que alguien más ore por eso que tú estás esperando. Tu fe es suficiente para tomar de Jesús. Solo necesitas tu fe, necesitas usar tu fe, es decir, tomar de Jesús. No necesitas la fe de alguien más. Muchas veces creemos que si le pedimos a alguien más que ore por mí, entonces eso sucederá. Pero las cosas suceden cuando pones por obra tu fe, cuando tú tomas de Jesús. Se trata de que tú tomes, no de que alguien más tome de Jesús. Sí, se trata de que tú tomes de Él. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Te decía que la palabra de Dios abarca antiguo pacto, Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, Nuevo Testamento. En una ocasión, Jesús lleva a sus discípulos, Pedro, Juan y Jacob. Los lleva a un monte para orar. Este monte es conocido como el monte de la transfiguración. Jesús está orando ahí, y en eso sus vestiduras se le empiezan a volver blancas, blancas y brillantes. Su rostro se ilumina. Y en ese instante aparecen Moisés y Elías. Moisés representa la ley. Elías representa los profetas. Era un medio, o era a través de quien Dios hablaba. Dios hablaba a través de sus profetas. Dios hablaba a través de Moisés. Por medio de Moisés fue dada la ley. ¿Sí? Entonces aparece Moisés y Elías platicando con Jesús acerca de lo que había de acontecer. Entonces ahí están Pedro, Juan y Jacob, ¿no? Entonces ellos se quedan pasmados, se quedan sorprendidos por lo que están viendo. Ven a un Jesús resplandeciente, ven a un Jesús brillante en su gloria. Y una nube del cielo viene y posa sobre ellos. Y se escucha una voz de la nube, el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Es decir, el Padre diciendo que habría que escuchar a Jesús, que habría que escuchar la gracia, que habría que escuchar su mensaje. Y en ese instante desaparecen Moisés y Elías. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué nos está diciendo aquí este mensaje? Ya no tienes que vivir por la ley, ya no tienes que tratar de esforzarte y vivir por los mandamientos. Olvídate del viejo pacto, ahora ha llegado algo nuevo, es la gracia, es Jesucristo. ¿Recuerdas Romanos 10:17? No sé si por ahí está en pantalla. Romanos 17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Moisés, Elías
y Cristo representan la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Pero desaparece Moisés y Elías y la voz de la nube dice: este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Es decir, escuchen a Cristo. Ahora hay que escucharlo a él. Ya no necesitas vivir a través de tu esfuerzo, ya no necesitas ganarte la bendición de Dios, ya no necesitas tratar de obedecer una lista de mandamientos para merecer el favor de Dios, para merecer la gracia de Dios, para merecer la bendición de Dios, para que Dios ya no esté más enojado contigo. Ahora tienes que creer en la palabra de Jesucristo, creer en su evangelio. Es un regalo, que es un don. No te lo tienes que ganar, no tienes que esforzarte. ¿Sí? Entonces, Lucas 9:35, por favor. Quiero que leamos lo que te acabo de mencionar. Lucas 9:35. Dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Hoy en día, si alguien quisiera venir a ti a decirte que tu comportamiento te condena delante de Dios, si alguien quiere venir a decirte o hacerte ver que Dios está enojado contigo por la manera en que te comportas, que si te sucede algo malo, te llegas a enfermar, llegas a sufrir la pérdida de un ser querido, no sé, tu negocio llega a quebrar, hay algún problema con un hijo en tu familia y alguien te quiera hacer creer que ese es un castigo de Dios, tienes que saber que eso es mentira, que no es cierto. Dios no está en tu contra, Dios no te condena, Dios no te juzga, Dios está a tu favor. Él está contigo y quiere que tú creas en eso, quiere que tú creas en su gracia, en el evangelio que Jesús nos trajo. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. No he venido a condenar el mundo, sino yo he venido a salvar el mundo. Yo he venido a entregar mi vida por ustedes, para que ustedes sepan que Dios no está enojado contigo, que Dios los ama. Te ama de una gran manera. Dios te ama, nunca te va a castigar, nunca te va a enfermar, nunca va a mandar maldición a tu vida. No, Dios está a tu favor. Él quiere que le creas, quiere que lo recibas. Así que la fe viene cuando escuchas ese mensaje, cuando escuchas el amor de Dios. Dios te ama, Dios ha hecho todo por ti, ¿sí? Así que no permitas que nadie te robe esa relación con Dios. No permitas que nadie te robe esa cercanía con Dios. La ley siempre te va a apuntar a ti. La ley siempre apunta a lo que tú tienes que hacer. Siempre apunta a tu esfuerzo. Siempre apunta a lo que tú necesitas hacer. A tu justicia, a ganarte la justicia. La gracia te provee de justicia. La gracia apunta a Jesús, la gracia señala a Jesús, la gracia te dice: mira, todo lo que yo he hecho es tuyo. La ley te dice: tienes que esforzarte para poderte ganar lo que Dios quiere darte, ¿sí? Pero la gracia, Jesús dice: yo ya lo he hecho todo, tú solamente tienes que recibirlo, tienes que aceptarlo, tienes que creerlo. La ley te dice: tú tienes que esforzarte para ganártelo. La ley te hace creer que tú tienes que acercarte a Dios. La gracia te dice: yo me he acercado a ti, yo he venido a ti, yo estoy contigo. La ley te dice: tienes que ganarte el favor de Dios, tienes que esforzarte, tienes que echarle muchas ganas para poderte acercar a Dios. Algunas personas hasta se sienten culpables, es más, dejan de venir a la iglesia porque sienten que están haciendo algo malo. Dejan de venir a la iglesia. Hay personas que incluso dejan de servir porque no se sienten dignos de servir en la iglesia. Como que dicen: yo estoy sirviendo en la iglesia y mi comportamiento no es el mejor. Se sienten culpables, se condenan a sí mismos cuando Dios no te condena. ¿Qué pasa cuando te sientes culpable, cuando te sientes condenado de tus errores? Eso te aleja de Dios, te separa de Dios. Te hace creer que no puedes venir a la iglesia, te hace creer que no puedes servir en la iglesia, te hace creer una persona injusta, te hace creer que eres hipócrita. Pero Dios nunca dice eso de ti. Dios nunca te señala. La gracia te dice: no te preocupes, yo estoy para ayudarte. Puedes acercarte confiadamente. Yo te ayudo, yo te sustento, yo peleo por ti. Lo que tú no puedes, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate en mi gracia. No te preocupes por lo que tú puedes hacer o que no puedes hacer. Bástate en lo que yo ya he hecho. Bástate en lo que yo puedo hacer. Confía en mí.
bástate en mi gracia. ¿Sí? Así que necesitamos, es importante que comprendamos que hay una separación. Es importante el saber separar los dos pactos, lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Muchas veces nos confundimos, no entendemos lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo, no entendemos cómo Dios actúa porque no separamos, no entendemos estos dos pactos, no entendemos que hay una diferencia, que el antiguo pacto ya pasó y que ahora estamos en el nuevo pacto. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, muchas veces pensamos que ahora en el nuevo pacto Dios se ablandó frente al pecado. Es decir, ahora vemos en el nuevo pacto a un Dios que es amor y paz, que es light, que es todo tranquilo, que te dice, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, todo está bien, relájate, no importa. No como un Dios hipster, no así como no, todo tranquilo, todo relajado. Y en el antiguo pacto vemos a un Dios enojado, un Dios que te condena, un Dios que te maldice, un Dios destructor, un Dios como que siempre está molesto contigo, que si haces algo más está al instante para condenarte. Pero la Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios no cambia. Entonces Dios no ha cambiado. El amor de Dios se muestra en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. La gracia de Dios se muestra en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. ¿Sí? En el nuevo pacto, yo me atrevería a decir que en el nuevo pacto, más bien Dios es más severo con el pecado. No es que Dios se haya ablandado con el pecado. Más bien yo creo que Dios se ve más severo con el pecado. La diferencia es que Dios condenó el pecado, no en ti. Dios no condena el pecado en las personas, sino que lo condenó en Jesús. Dios, vemos toda la ira de Dios, toda la condena contra el pecado a través del cuerpo de Jesús. Es decir, Dios descarga su ira en Jesús. Toda su ira, todo el juicio de Dios fue sobre Él. Fue sobre Él, ya no es sobre ti. Me recuerdo que en alguna ocasión fui a un, no recuerdo muy bien dónde era, pero recuerdo que estaba comiendo, era como un restaurante, o eran unos tacos, no me acuerdo bien. Lo más seguro que eran unos tacos, no voy tanto al restaurante. Lo más seguro que eran unos tacos. Entonces, me acuerdo que al momento de que yo quise pagar, me dijeron, ya pagaron la cuenta, ya está pagado. Una persona que estaba sentada acá pagó tu cuenta, así que ya está todo pagado. Y yo pues te quedas sorprendido, ¿no? De que alguien, ni siquiera me acuerdo quién era la persona. Y que yo dije, no, pues muchas gracias, ¿no? Entonces imagínate que yo voy saliendo de este lugar y se acerca otro mesero y me dice, oye, tienes que pagar tu cuenta. Yo le digo, oye, pero ya la pagaron, ya está pagado. No importa, pero esa la pagó alguien más, tú tienes que pagarla. Sí, pero la pagó por mí, pagó mi cuenta. Dice, no importa, tienes que pagar la tuya. Él pagó tu cuenta, pero fue con su dinero, tú tienes que pagar tu cuenta. Eso sería injusto, ¿no? Sería injusto, ¿no? No tendría por qué pagar una cuenta que ya me pagaron. No tendría por qué pagar los 5 tacos que me comí si ya los pagaron, ¿no? De igual manera, Dios no puede condenarte, no puede hacerte que tú pagues por el pecado que Jesús ya pagó. Jesús pagó por tus pecados y Dios no te puede condenar a ti otra vez. No puede volver a descargar su juicio sobre ti, no puede volverte a cargar la cuenta sobre ti porque Él ya lo hizo. Dios es justo. Y si Dios descargara su ira sobre ti cuando ya la descargó sobre Jesús, pero Él lo hace una vez más, es decir, el mismo pecado está siendo pagado 2 veces, entonces sería un Dios injusto, no sería justo, y Dios es justo. Así que Dios no puede volver a enojarse no se puede enojar contigo. Dios no está molesto contigo. Dios no te va a condenar, Dios no te va a castigar, porque esa cuenta ya fue pagada. Jesús la pagó. Entonces Él no puede cobrarse 2 veces la misma cuenta. No puede castigar 2 veces por el mismo pecado, porque eso sería injusto. Así que la gracia, Jesús ya consumió ese castigo.
En el antiguo pacto, en el antiguo pacto, el sacrificio era menor que el juicio. En el antiguo pacto el sacrificio era menor que el juicio. Es decir, todas las personas venían a ofrecer sacrificios, pero esos sacrificios no borraban los pecados, solamente los cubrían por un tiempo. No borraban los pecados, sí, solamente los cubrían. Entonces significa que el castigo era mayor, que el juicio de Dios era mayor que el sacrificio, porque constantemente tenían que traer su sacrificio, porque el sacrificio nunca era mayor que el juicio. El juicio de Dios constantemente tenía que ser saciado, tenía que ser cubierto. ¿Y cómo lo hacían? Por medio del sacrificio de animales. En una ocasión estaba el profeta Elías, era como una especie se estaban retando Elías contra los profetas de Baal, ¿sí? Entonces los profetas de Baal hicieron un altar y Elías hizo otro altar. Y Elías les dijo, cada quien va a clamar a su Dios, cada quien va a invocar a su Dios, y el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio, ese es el Dios verdadero. No, porque los profetas de Baal tenían sus dioses y ellos creían que sus dioses eran los dioses verdaderos, pero Elías tenía al Dios todopoderoso, a Yahvé, y él decía, no, mi Dios es el Dios verdadero. Así que cada quien hace su altar, ponen el sacrificio sobre el altar, y los profetas de Baal empiezan a invocar a sus dioses, ¿no? Y empiezan a invocar, empiezan a gritar, se empiezan a cortar, empiezan a derramar su sangre, y nada sucedía. Y Elías incluso se burlaba de ellos, decía, vamos, griten más fuerte, vamos, échenle más ganitas, vamos, no los escucha, su Dios no los escucha, vamos más fuerte. Sí, y no sucedió nada. Y Elías, en cuanto comienza a orar a Yahvé, en ese momento fuego desciende del cielo. En el sacrificio Elías le había puesto piedras alrededor, había derramado agua para hacerlo más difícil, si se pudiera decir así, como para hacer un poco más difícil, no más emocionante este concurso que estaban teniendo, este reto. Elías pone piedras alrededor, está la madera, está el sacrificio, y además derrama agua, vierte agua alrededor. Entonces él invoca a Dios y Dios hace descender fuego del cielo, consume el sacrificio, consume la madera, consume las piedras, consume el agua, consume todo consumió. ¿Qué te quiero decir? Que en el antiguo pacto la ira de Dios, que representa el fuego, la ira de Dios era mayor que el sacrificio, consumió todo. En el nuevo pacto vemos a un Jesús colgando de un madero, y toda la ira de Dios fue sobre él, todo el castigo fue sobre él, y Jesús permaneció en la cruz y gritó, consumado es, todo está hecho. Toda la ira de Dios ha sido consumada, y él permaneció en la cruz. ¿Qué pasó ahora? En el nuevo pacto el sacrificio fue mayor que la ira de Dios. El sacrificio ha sido mayor que el castigo. En el antiguo pacto el sacrificio no borraba los pecados, solamente los cubría por un tiempo. En el nuevo pacto el sacrificio es mayor, quita el pecado, borra los pecados. Tus pecados han sido borrados, tus pecados han sido perdonados una sola vez para siempre. No tienes por qué sentirte más condenado si cometes un error. No tienes por qué sentirte más condenado si pecas, si se pudiera decir así. No tienes por qué condenarte. Dios no te condena, Dios no está en tu contra. Tu sacrificio, el sacrificio que fue ofrecido por ti, fue mayor que el castigo. Ahora eres limpio, eres digno, eres justo. Tu pecado ha sido borrado. Dios no mira más tu pecado. Dios te ve con agrado, con gracia, con amor. Te ve hermoso, te ve precioso, te ve justo, limpio, digno. Sí, no tienes por qué sentirte más condenado. No permitas que nadie te haga pensar lo contrario. No permitas que nadie te haga pensar que Dios está molesto contigo, que Dios te condena, que Dios te juzga. Sí, no lo permitas. Porque precisamente eso es lo que nos ha robado la comunión con Dios. Te han hecho creer que Dios está molesto contigo. Te han hecho creer que si pecas no te puedes acercar a Dios.
Te han hecho creer que si cometes un error, entonces no eres digno, no te mereces acercarte a Dios. Eso es mentira. El vivir por tu esfuerzo, tratando de agradar a Dios con lo que tú haces, te separa de Dios, te aleja de Dios. Cuando crees lo correcto, entonces tienes el comportamiento correcto. Cuando crees en su gracia, que es por medio de tu fe, entonces tú sabes que eres digno, que te mereces la presencia de Dios, te mereces la gracia de Dios, te mereces el amor de Dios, te mereces la provisión, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo hizo por ti. Eres justo en Cristo Jesús, eres amado en Cristo Jesús, eres santo, ¿sí? Así que no permitas que nadie te robe la intimidad con Dios, no permitas que nadie te robe la comunión con Dios. La Escritura dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, es decir, la gracia ha sido mayor que el pecado. El amor de Dios por ti es mayor que el pecado, es mayor que tu pecado. Ahora, en esta iglesia estamos firmemente en contra del pecado. En esta iglesia creemos que el pecado destruye la vida de las personas. En esta iglesia creemos que el pecado es dañino. ¿Sí? No te estamos diciendo que peques, no te estamos diciendo que hagas lo que quieras, porque nosotros creemos que el pecado daña la vida de las personas, el pecado destruye. Pero no se trata de que tú te enfrentes contra el pecado, no se trata de que tú trates de vencerlo por tus fuerzas, no se trata de tu comportamiento, sino se trata de que lo vences con la ayuda de Dios. Se trata de que lo vences a través de creer en Jesús. Es Jesús actuando a través de ti y no tú tratando de actuar para agradarle a Dios. ¿Sí? Es el poder de Dios actuando a través de ti en el momento en el que crees. Si crees lo correcto, tendrás el comportamiento correcto. Si crees lo correcto, podrás vivir correctamente. No es al revés. Si haces lo correcto, no tendrás la creencia correcta. Si haces lo correcto, no se trata de tu comportamiento, sino se trata de creer lo correcto para después tener el comportamiento correcto. ¿Sí? La mayoría de las personas estamos acostumbrados a hacerlo al revés, a esforzarnos, a esforzarnos, a hacerlo con mis fuerzas, a yo lograrlo, a yo puedo vencer este mal hábito, y lo único que haces es darle más fuerza a ese mal hábito, lo único que haces es darle más fuerza. ¿Por qué? Aquí te va la diferencia. Una cosa es hacerlo en tus fuerzas, que la Biblia lo llama en tu carne, dicho de otra manera, en tu naturaleza, en tu fuerza, en tu naturaleza. La Escritura dice que tenemos una naturaleza pecaminosa, que hay en ti una naturaleza pecaminosa, es decir, que es una ley, que es una naturaleza, que es como una ley que te lleva cautivo al pecado. Hay una ley en tu cuerpo, en tus miembros, dice Romanos 7, después si gusta lo puedes leer. Hay una ley en tu cuerpo, en tus miembros, que tiene la tendencia a hacer lo malo, que tiene la tendencia a llevarte cautivo al pecado. Entonces cuando tú actúas en tus fuerzas, en tu naturaleza, que es pecaminosa por ley, por resultado, entonces lo que vas a tener es un resultado de pecado. ¿Sí? Al momento de tú vivir por tus fuerzas, solamente le das más fuerza al pecado, porque la ley que está en tu cuerpo, en tu naturaleza, no sabe hacer otra cosa. No sabe hacer otra cosa. Por eso es que la ley, los mandamientos, no pueden contra esa naturaleza. Por eso cuando tú intentas en tus fuerzas obedecer los mandamientos, lo único que te hace es que caigas más. Lo único que te revela te revela más lo pecador que eres, te revela más lo injusto que eres, te revela más los defectos que hay en ti. Es decir, la ley no fue dada para vencer el pecado, la ley no te fue dada para que seas justo, la ley no te fue dada para santificarte, sino que la ley te fue dada para que entendieras la necesidad que tenías de Dios, de su Espíritu, de su gracia, no de tus fuerzas. ¿Sí? Entonces hay una ley en ti. Por eso muchas veces escuchamos este ejemplo, que a un niño lo enseñas a portarse bien, no lo enseñas a portarse mal, porque portarse mal ya sabe.
ya sabe portarse mal, no hay que enseñarlo a portarse mal. Tiene esa tendencia a desviarse, esa tendencia a hacer lo malo. Todos nacemos con esa naturaleza. Es como una ley que está en tu cuerpo. Es como una ley que te lleva cautivo al pecado. Pero cuando tú crees en la gracia de Dios, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ti, cuando tú le crees. Por eso es que la Escritura te dice, sean guiados por el Espíritu, no por tu carne, no por tus fuerzas. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu vivifica. Cuando vives por el Espíritu es vivir por la palabra de Dios. ¿Recuerdas del ejemplo de Pedro? Cuando vives por el Espíritu es caminar sobre la palabra de Dios, es tomar de Dios, es tomar de Él, enfocarte en Él, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha logrado, en quién Él es y quién tú eres en Él. Vivir por tu carne, vivir por tus fuerzas, es enfocarte en la tempestad, enfocarte en los problemas, enfocarte en tus errores, en lo que tú estás haciendo mal o en lo que estás haciendo bien. Entonces, cuando vives por eso, cuando te enfocas en ti, en tus fuerzas, hay una naturaleza que por más que tú te esfuerces y lo intentes, te va a llevar cautivo al pecado, porque es una ley que hay en tu cuerpo. Pero cuando vives por el Espíritu vivifica. La gracia de Dios te da la capacidad, te da el poder para hacer lo que a Dios le agrada, para vivir como Dios quiere que vivas. ¿Sí? La manera en que tú agradas a Dios no es obedeciendo sus mandamientos. La manera en que tú agradas a Dios es tomando de Él, tomando de su gracia, porque en el momento en el que tú tomas de Él, vives por el Espíritu. Y cuando vives por el Espíritu, obtienes un fruto y en eso se glorifica el Padre, en que tú des mucho fruto. Cuando vives por el Espíritu, el fruto es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, dominio propio. Es decir, es un fruto que es algo natural, es algo que nace de ti, que sale de ti. No te tienes que esforzar. ¿Sí? Y el resultado es un fruto, que es el fruto del Espíritu. Y el Padre es exaltado. El Padre se regocija cuando tú das mucho fruto, no cuando te esfuerzas mucho. Jesús constantemente reprendía a sus discípulos y les decía, hombres de poca fe. No les decía, hombres de poco esfuerzo, hombres de poco buen comportamiento, sino les decía, hombres de poca fe. Porque ahí está el punto. Ahí está lo esencial. Ahí está la respuesta. Es que te enfoques en su gracia. Es que recibas su gracia. Es que tú tomes de Él. Que tú entre más tomes de Él, más vives por el Espíritu, más vives guiado por el Espíritu, porque su palabra es Espíritu. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Jesús. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo, la palabra de Jesús. Él es la palabra. Su palabra es Espíritu, su palabra te va a vivificar. Todo es sin esfuerzo. Es a través de que tú lo recibes, es a través de su gracia. ¿Sí? Entonces, quizás el momento en el que más, en los momentos en los que yo más veo a un Jesús enojado, a un Jesús molesto, a un Dios que se molesta, es precisamente cuando alguien te quiere hacer creer que Él está enojado contigo, que Él está molesto contigo. Cuando alguien te quiere hacer creer que tú te tienes que esforzar para ganarte su favor, que tú te tienes que esforzar para ganarte su amor. El apóstol Juan decía, nosotros amamos a Dios. Nosotros amamos a Dios. Está diciendo, nosotros lo amamos. Es decir, Él está diciendo, nosotros amamos a Dios. Pero después da la clave, ¿por qué Él puede amar a Dios? Dice, porque Él me amó primero. Es decir, yo pude amar a Dios porque yo recibí su amor. Yo amo a Dios porque he recibido su amor. Y así es con todo. Así es con todo. Si tú recibes su provisión de Dios, tú puedes dar a los demás. Si tú recibes su favor, tú puedes vivir en libertad y por lo tanto traer libertad a la vida de los demás. ¿Sí? Tú puedes bendecir a los demás cuando sabes que eres bendecido por Dios. Cuando lo quieres hacer al revés, sin recibir de Dios, solamente es esfuerzo. Solamente estás tratando de ganarte tu justicia. Te sientes buena persona por lo que tú haces y nunca se ha tratado así. No se trata de eso. No funciona así. Se trata de lo que Dios ha hecho.
de lo que Dios ha hecho por ti. Por eso muchas personas se cansan, por eso muchas personas terminan alejándose. ¿Por qué? Porque tratan de vivir por sus esfuerzos, y vivir por tu esfuerzo cansa y te termina separando de Dios. Así que lo que tienes que hacer solamente es recibirlo. Sí, veo en una ocasión Jesús camina al templo, va camino al templo y entra al templo y ve y Jesús comienza a voltear las mesas, comienza a sacar los animales, las vacas, las ovejas que había ahí, las comienza a sacar y empieza a sacar a todas las personas, voltea las mesas de los cambistas y se ve a un Jesús molesto, a un Jesús enojado y les dice: mi casa ha sido llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mi casa debe ser llamada casa de oración y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Yo creo que Jesús utilizó precisamente la palabra ladrones porque precisamente era lo que ellos estaban haciendo, era lo que la religión estaba haciendo, robándoles la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque para entrar al templo, si tú querías ofrecer un sacrificio, tenías que comprar los animales que vendían ahí. No podías traer tu propio animal, no podrías comprar con tu dinero, sino que tenías que hacer el cambio con la moneda que se utilizaba en el templo. Entonces tenías que cambiar ahí. Si tú querías entrar al templo, tenías que hacerlo mediante el cambio de monedas, mediante comprar el comercio ahí. Es decir, te imponían que para poder acercarte a Dios tenías que hacerlo por medio del cambio de monedas, por medio de lo que vendían ahí. Es decir, limitaban a las personas a poderse acercar a Dios. Es decir, les robaban su comunión con Dios. Les robaban la comunión con Dios. ¿Sí? Les impedían el que pudieran acercarse libremente a Dios. ¿Sí? Entonces hacían a ver un Dios que solo los aceptaba si hacían lo que la religión les imponía. Entonces por eso Jesús se enoja y le dice: ustedes han convertido mi casa, que debe ser llamada casa de oración, que representa la intimidad. La oración representa la comunión con Dios. ¿Sí? Mi casa debió ser llamada casa de oración y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Les están robando a las personas la comunión con Dios. Les están robando a las personas la intimidad. Por eso te decía, no permitas que alguien te robe esa comunión. Sí, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia siempre está extendiendo su mano para ti. Puedes acercarte confiadamente sin importar tus errores. Y cuando tú recibes esa gracia, entonces tu vida va a empezar a cambiar. Tu vida va a producir un cambio. La gracia va a producir un cambio en ti que va a ser un fruto. No tienes que esforzarte por agradar a Dios. Es un fruto, es un cambio que viene por recibir ese amor, esa gracia. ¿Sí? Así que vemos a un Jesús enojado en el templo, sacándolo, porque había personas, porque la religión les robaba la comunión con Dios. En una ocasión, el pueblo de Israel tenía mucha sed y se empezó a quejar contra Moisés. Moisés los había liberado del cautiverio en Egipto y se empiezan a quejar contra Moisés porque ellos tenían sed. Así que Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Convoca al pueblo y párate en la peña, párate en la roca y háblale a la roca, y de la roca va a salir agua para que el pueblo pueda beber. Entonces Moisés estaba muy molesto, Moisés estaba enojado y les dice: pueblo de rebeldes. Y en vez de hablarle a la roca, golpea a la roca. En vez de hablarle, la golpea. La vara de Moisés representa el juicio. Golpea la roca y entonces sale agua, sale mucha agua. Años más tarde, recién que ellos acababan de salir de Egipto, hay una diferencia entre una roca y la otra, ¿no? Hay una diferencia de 40 años. Entonces la primera vez que sale de Egipto, Dios le dice a Moisés: golpea la roca, y Moisés la golpea 2 veces y sale agua. El pueblo tenía sed, se estaba quejando contra Moisés.
Entonces Dios le dice, reúne al pueblo, golpea la roca y sale, y va a salir agua de la roca. Y Moisés hace eso, golpea la roca. 40 años más tarde, el pueblo se vuelve a quejar contra Moisés. Le dice, nos has traído al desierto para que muramos, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Nos vamos a morir de sed. Entonces pasa lo mismo, pero Moisés está muy molesto. Y Dios le dice, háblale a la roca. Ya no le dice golpéala, pero Moisés, molesto, les dice al pueblo, pueblo de rebeldes, ustedes son un pueblo rebelde, y golpea la roca y sale agua de la roca. Pero a Dios no le parece eso, a Dios no le parece esa actitud de Moisés. Y esa actitud le costó que no entrara a la tierra prometida. Esa actitud le costó el no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés hizo ver, les mostró al pueblo un Dios que estaba enojado con ellos. Moisés les hizo creer al pueblo que Dios estaba molesto con ellos. Moisés representaba a Dios. La vara de Moisés representa el castigo de Dios. En las 10 plagas en Egipto, el primer milagro que hace Moisés es golpea con su vara el río, y el río se convierte en sangre y tiene como resultado muerte, destrucción. ¿Sí? El primer milagro que hace Jesús es en las bodas de Canaán, que es convertir el agua en vino, y trae como resultado celebración, vida, alegría. ¿Sí? Hay una diferencia. Moisés, al ver al pueblo rebelde, al pueblo que se estaba rebelando, se enoja contra ellos y les dice, ustedes son un pueblo de rebeldes. Jesús, al ver al pueblo, que era un pueblo rebelde, dijo, este pueblo necesita un pastor. No les llamó rebeldes, no les llamó qué mal se comportan, son unos desconsiderados, son unos mal agradecidos. Ellos necesitan un pastor. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia. Moisés representa el antiguo pacto, Jesús representa el nuevo pacto. Hay una diferencia. La roca representa, la primera vez que Moisés golpea la roca, representa a Jesús, quien es la roca, y representa su castigo, el castigo que fue sobre él. La segunda roca, Dios ya no le dijo golpea la roca, Dios le dice háblale a la roca, ya no la necesitas golpear, háblale. Pero Moisés la golpea y hace creerle al pueblo que les hace ver al pueblo a un Dios molesto, a un Dios que esté enojado con ellos. Y vemos en Números, por favor, Números capítulo 20. Números 20, versículo 12. Después que pasó esto que te digo, Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Se fijan? La santidad de Dios no va relacionada con tu esfuerzo. La santidad de Dios no va relacionada con tu comportamiento. La santidad de Dios no va relacionada con tu sacrificio, con el qué buen comportamiento tengas, con el qué bien hagas las cosas. La santidad de Dios va relacionada con su amor, con su gracia. A pesar de que Moisés no hizo lo que Dios le dijo, que le dijo, háblale a la roca, aún así Dios hizo que saliera agua para que el pueblo bebiera. Sí, aún así Dios hizo que saliera agua. La santidad de Dios va relacionada con su amor, con su gracia, no con tu esfuerzo, no con tu buen comportamiento. Entonces dice, por cuanto no creíste en mí, es decir, por cuanto no le hablaste a la roca, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Es decir, Moisés no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, porque para llevar el pueblo a la tierra prometida necesitas a un Josué. No necesitas a un Moisés, necesitas a un Josué, necesitas a un Salvador, necesitas la gracia para tú recibir todo lo que Dios te promete, todo lo que Dios quiere darte. Necesitas creer, necesitas de tu fe, necesitas a Jesús. Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida. Josué tiene el mismo nombre que Jesús, tienen el mismo es el mismo significado. Josué y Jesús significan lo mismo, que es Salvador. ¿Sí? Es Salvador. Por eso es que Moisés no introdujo al pueblo a la tierra prometida, sino que fue Josué.
fue Josué. ¿Por qué? Porque necesitas un Salvador, necesitas un Jesús. Necesitas a Jesús para recibir. No es por tus fuerzas, no es por tu sacrificio lo que representa Moisés. No es por lo que tú hagas, es por lo que Jesús ha hecho. Es por lo que Él hizo por ti. Necesitas a Jesús para recibir la bendición de Dios. No tu esfuerzo, no tu sacrificio. Necesitas de tu fe cuando crees en lo que Jesús ha hecho. ¿Sí? Entonces, Moisés, Dios le dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme. La santidad de Dios tiene que ver con su amor, con su gracia. Cuando tú crees en su amor, en su gracia, estás santificando a Dios. Es decir, Él se lleva la gloria porque se trata de lo que Él ha hecho. Se trata de quién Él es. La gloria siempre va a ser para Él. Cuando tú tratas de obedecer la ley, cuando tú tratas de esforzarte, la gloria te la llevas tú y a medias, porque nunca lo vas a poder cumplir, nunca lo vas a poder lograr. ¿Sí? Por eso es que una persona arrogante se ve cuando habla mucho de sí mismo, de lo que él ha logrado, de lo que él ha hecho, de todo su esfuerzo. Yo me he esforzado. ¿Por qué? Porque apunta a Él. Pero cuando la santidad de Dios habla de su amor, de lo que Él ha hecho, todo apunta a Jesús, todo apunta a Él. Y es por eso que Él siempre se lleva la gloria. La gloria siempre va a ser para Dios. En una ocasión, Jesús llegó a Samaria. Con él estaba Jacob y Juan. Pero Jesús no fue bien recibido en Samaria. O más bien, no lo recibieron en Samaria. Así que los discípulos, Juan y Jacob, le dicen, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Imagínense, ¿no? A Juan y a Jacob lo que estaban diciendo. Señor, ellos no te recibieron. ¿Quieres que hagamos? ¿Quieres que los castiguemos? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Ya ellos sabían que hace muchos años en el antiguo pacto había sucedido algo así. Elías había hecho descender fuego del cielo y consumió en ese lugar. Hubo un castigo en ese lugar. ¿Sí? Ahora Juan y Jacob piensan que puede pasar lo mismo, ¿no? Y le dice, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? Y Jesús los regaña, los reprende, le dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo he venido a salvar a las personas, yo he venido a salvar el mundo. Yo no vine a condenar al mundo, yo he venido a salvar. Hay una diferencia. Lo podemos ver en Lucas 9, Lucas capítulo 9, versos 54 al 56. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Sí, en el nuevo pacto nunca vas a ver a un Dios, a un Jesús condenador. En el nuevo pacto nunca vas a ver a un Dios que te condene, que esté juzgando, que juzgue a las personas, que las condene, que les desee mal, que las maldiga. Sino vas a ver a un Jesús que siempre está tratando de salvar la vida de las personas. Siempre está extendiendo su amor, siempre está extendiendo gracia, siempre está cuidando los corazones de la persona. Nunca les llama rebeldes, nunca los regaña, nunca los molesta, sino más bien está cuidando, les está mostrando su gracia, les muestra el amor del Padre. En Jesús vemos el amor del Padre, en Jesús vemos revelado al Padre. Jesús representa perfectamente al Padre, no como lo hizo Moisés, no como lo hizo Elías, sino que Jesús representa perfectamente quién es el Padre. Es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios que no te condena, que no está en tu contra, que está a tu favor, que quiere bendecirte, que quiere que tengas esa vida y que la tengas en abundancia. ¿Sí? Así que Dios está por nosotros y no contra nosotros. Dios está con nosotros y no contra nosotros. David profetizó precisamente esto.
David fue una persona que vivió en el antiguo pacto, pero él conocía la gracia de Dios. A pesar de que David vivió en el antiguo pacto, él sabía que Dios no era un Dios que condenaba, no era un Dios que juzgaba, sino sabía que era un Dios de gracia, un Dios de amor. Sí, por eso es que él tiene los mejores salmos, los mejores cantos acerca de quién es Dios. Por eso es que él exalta su gracia, exalta su amor. David, a pesar de que cometió errores y vivió en el antiguo pacto y sufrió las consecuencias de sus errores, él seguía viendo un Dios de gracia, un Dios de amor. Y él profetiza acerca de ti y de mí. Él profetiza acerca del nuevo pacto. Dice: bienaventurados, inmensamente felices, todos aquellos a quienes el Señor no inculpa de pecados. Inmensamente felices aquellos a quien Dios nunca más va a estar enojado con ellos, a quien Dios no se enojará con ellos, a quien Dios no los maldecirá. Bienaventurados aquellos a quien Dios no les tomará en cuenta sus pecados. Sí, vemos Romanos 4, por favor. Romanos 4, versos del 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8. Dice: como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es decir, Dios te da su justicia sin que tú hagas nada, solo porque lo creas. Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, tu justicia o tu seguridad no es que no haya pecado en tu vida, sino que tu seguridad es que Dios no te culpa de ese pecado, porque Dios ya condenó ese pecado. Tu seguridad está en Jesús, en que eres justo, en que Él te ha provisto de esa justicia. No se trata de que no cometas errores o sí cometas errores, de que haya pecado en tu vida o que no haya pecado en tu vida. Tu seguridad es que Dios ha cubierto, Dios ha resuelto eso. El problema, el pecado ya no es el problema. El pecado ya no es el problema. El problema es en cómo tú ves a Dios, en qué Dios es en el que tú crees. En si tú ves un Dios que te condena, que te juzga, que está molesto contigo, o ves un Dios de gracia, a un Dios revelado a través de Jesús, a un Dios que te ama, a un Dios que ha perdonado tus pecados, a un Dios que se ha hecho hombre y que vino en forma de hombre para entender todo lo que tú has pasado, para comprender todo lo que tú has vivido. Es decir, que Él se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús vivió como cada uno de nosotros, vivió como un ser humano. Jesús vino y vivió como un ser humano, sufrió lo que nosotros, padeció lo que nosotros, solo que Él no pecó. Es decir, Jesús no fue guiado por esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, que nosotros solíamos tener si has creído en Jesús. Sí, Jesús no se dejó llevar por esa ley que hay en nuestro cuerpo, una ley de pecado. Pero también fue tentado, también la sufrió. Sí, también la padeció. Así que cuando tú el día de hoy te sientes tentado o percibes que viene la tentación, percibes que viene un mal pensamiento, acuérdate que tu naturaleza ya no es una naturaleza pecaminosa. Tienes que recordar que no está mal que sientas eso, no está mal que la tentación, no es pecado que sientas tentación, no es pecado que seas tentado. Eso, no te sientas culpable. Muchas personas se sienten culpables cuando viene una tentación y dicen: ¿por qué estoy sintiendo esto? Yo no debo de sentir eso. ¿Sí? Sino que más bien cuando sientas eso, en vez de ceder o de caer en la tentación, tienes que llevar todo pensamiento a Jesús. ¿Sí? Tienes que llevar todo eso
eso que piensas, eso que sientes a Jesús. Tienes que enfocarlo en Él. No te enfoques en ti, no digas, ay, ¿por qué estoy pensando esto? No debo de pensar eso. No, no te sientas una mala persona porque sientes eso, sino que lleva ese pensamiento a Cristo, llévalo a Él, somete todo pensamiento a su obediencia, a lo que Él ha hecho, a lo que Él ha logrado. No te enfoques en ti, no te enfoques en tu naturaleza, no te enfoques en tus errores, no te enfoques en el pecado, enfócate en lo que Él ha hecho, enfócate en Jesús, ¿sí? Entonces, la Escritura dice que todos los que estamos en Cristo, que no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Así que si tú estás en Cristo Jesús, no hay condenación contra ti. No hay condenación contra ti. Como te decía, la seguridad, tu seguridad te la da Jesús. No es que no haya pecado, no, sino que si estás en Cristo Jesús, no hay condenación. Aunque cometas errores, aunque peques, no hay condenación contra ti. No eres condenado. Dios no está molesto contigo. La Escritura no diría así. Si tuvieras un perfecto comportamiento, no dice, quien tiene el perfecto comportamiento, no hay condenación. Dice que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Es decir, Dios ya sabía que te ibas a equivocar. Dios ya sabía que la tentación iba a venir. Dios ya sabía que ibas a cometer errores. Y por eso te dice, no hay condenación, no te condenes. ¿Recuerdas a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio? Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no te condena por tus errores, no te condena por tus pecados. David hablaba acerca de eso. Acabamos de leer en Romanos capítulo 4. David sabía que incluso cuando pecas, Dios no te castiga y no toma en cuenta ese pecado. Incluso cuando pecas, cuando te equivocas, Dios no te castiga y Dios no toma en cuenta ese pecado. Dios te ve justo, te ve santo, te ve amado, te ve perfecto, te ve digno y Él quiere bendecirte. Lo único que quiere es darte cosas buenas. Dios nunca te va a dar cosas malas, ¿sí? Así que no permitas que nadie te robe, no permitas que nadie te robe esa comunión con Dios. No permitas que nadie te robe esa justicia. Amén. Los chicos de la alabanza, si quieren ir subiendo. Así que en una ocasión los religiosos quisieron llevar la ley. Los religiosos querían llevar la ley al exterior. Querían llevar la ley a los estándares que ellos podían cumplir. Los religiosos llevaban la ley de Dios de tal manera que se adaptaba a sus posibilidades, a lo que ellos podían hacer. Pero Jesús les decía, no. La ley no solamente se trata del exterior. La ley de Dios no solamente te habla al exterior. No solamente se trata de cumplirla exteriormente, sino que se trata de que la cumplas también interiormente. Y eso era alguien que nadie podía cumplir. Muchas personas podían cumplir algunos pasos de la ley exteriormente, a través de sus obras, a través de sus esfuerzos. Pero Jesús los llevó al estándar original de la ley, al interior. Jesús les decía cosas como, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. El exterior, tus fuerzas, lo que tú puedes hacer, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que aquel que codicia a la mujer de su prójimo ya cometió adulterio, el interior, algo que ellos no podían hacer, algo que la religión no puede hacer. Ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, el exterior, tus fuerzas, no mates. Pero yo les digo que aquel que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ya ha sido condenado. ¿Sí? El interior. Las personas trataban de obedecer la ley en el exterior, pero no se daban cuenta que la manera de obedecer a Dios era desde el interior, cuando había un cambio en tu interior. La ley no provocaba el cambio en el interior de las personas. La gracia provoca el cambio en el interior de las personas. Cuando tú crees en Jesús y en su gracia, hay un cambio en tu interior.
Es un creer correctamente para hacer lo correcto. No es al revés, no es hacer lo correcto para que haya un cambio en tu interior. Nunca funciona así. Es creer lo correcto acerca de Dios, recibir su gracia para hacer lo correcto. Es un fruto, no es un resultado de tu esfuerzo, sino es un fruto de tu espíritu. Cuando vives en el espíritu, eres guiado por el espíritu cuando crees en su gracia, cuando recibes en su gracia por medio de la fe. Vives en tus fuerzas y te equivocas una y otra vez cuando tratas de vivir por tu esfuerzo. Te sigues equivocando, te sigues sintiendo culpable, te sigues condenando, te sigues sintiendo poca cosa cuando intentas hacerlo por tu esfuerzo. ¿Sí? Romanos 7:4, no lo van a poder leer en las pantallas, pero se los voy a leer. Romanos 7:4 dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: así también ustedes, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. La Escritura dice que tú ya has muerto a la ley. Es decir, ya no tienes que vivir conforme a tu esfuerzo. Ya no tienes que esforzarte por agradar a Dios. Ya no tienes que ganarte la justicia por medio de tu buen comportamiento. Has muerto a eso. Toda la ley de Dios fue cumplida por medio de Jesús. Jesús cumplió perfectamente la ley. Él la cumplió perfectamente. Así que Él es justo, es santo. Él aprobó perfectamente la materia, sacó un 10, cumplió la ley, todos los requisitos los cumplió perfectamente. Pero la Escritura dice que Él cargó con nuestros pecados cuando Él no debió hacerlo, cuando Él no tenía por qué hacerlo, cuando Él no lo merecía. Toda la culpa, toda la condenación que era de nuestra, tuya y mía, por nosotros no haber cumplido, es decir, nosotros reprobamos el examen. Es como si el 10 de Jesús te lo pusieran a ti. Es como si el 10 de Jesús te pasara a ti y tu 5 se pasara a Él. Y Él tiene que pagar por ese resultado. Es decir, Él cargó la culpa, Él cargó la consecuencia de tus pecados, fue cargada sobre Él y Él la pagó. Él la pagó en su cuerpo por ti. Así que cuando Él muere, tú mueres junto con Él. Es decir, Él murió, Él pagó. Es como si tú también estuvieras pagando. Cuando Él muere, tú has muerto junto con Él a la ley. Todo está hecho, es consumado. Es como si toda la obediencia de Jesús fuera tuya. Él la obedeció perfectamente, tú también. Y ahora que Él resucitó, entonces tú has resucitado junto con Él. Tú vives junto con Él. Ahí en el verso 4 dice, para que seas de otro, es decir, para que ahora seas de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que puedas llevar fruto para Dios. Ahora vives a través de Jesús, vives a través de lo que Él hizo, vives a través de su gracia, y cuando recibes esa gracia, entonces el resultado es un fruto. Es el fruto de vivir por medio de Él, por medio del Espíritu. No necesitas esforzarte, no necesitas ganártelo. Te voy a leer para terminar en Romanos 8 del 31 al 34. Dice así. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A ti y a mí. ¿Quién nos acusará?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Te invito a que te pongas de pie. El Señor lo ha hecho todo, Jesús lo ha hecho todo. Él te justificó, Él te ha dado todo lo que necesitas. Él te justificó, Él obedeció, Él llevó tus pecados, Él cargó por tus errores, Él te justifica, Él te santifica, Él te provee, Él está contigo, Él te protege, Él te provee todo lo que tú necesitas. Él lo ha hecho todo, Él lo hace todo. Se trata de Él, se trata de lo que Él ha hecho, no se trata de lo que tú puedas hacer. Se trata de su gracia y creer y recibir en abundancia su gracia y el don de la justicia que es para ti. Así que ahí donde estás, te invito a que puedas darle gracias a Dios por ese regalo, que le des gracias a Dios por esa justicia que es tuya. Dale gracias a Dios porque Él nunca más, Él no está enojado contigo, nunca más, nunca te va a condenar, porque ya lo hizo en su Hijo. Él tomó nuestro lugar, Él te ama, eres justo, eres amado, eres digno, eres limpio. Gracias a Dios. Dale un fuerte aplauso, fuerte aplauso al Señor. Él lo ha hecho todo, Él lo ha hecho todo. ¿Sí? Recibe esa justicia, recibe su gracia. Dios está con nosotros y no está contra nosotros. Dios está por nosotros y no contra nosotros. Siempre va a ser así. De aquí hasta la eternidad será así. Amén. Y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que el Señor venga, te encuentre a ti y a mí viviendo por el Espíritu, viviendo por su gracia. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios te bendiga. Quedamos despedidos.